¿Y qué son las fuentes materiales? Las fuentes formales tienen que ver con la palabra. Entonces, toda clase de documento, toda clase de escrito, toda clase de inscripción. Dije tres cosas distintas, ¿no? Escritos, documentos, inscripciones. Ahora voy a aclarar un poquitito. Todo eso son fuentes o discursos orales que nos refieren los hechos, ¿no? Hay porciones enteras de la historia que dependen por completo de discursos orales. En los años 60, 70 del siglo XX, la UNESCO montó un enorme proyecto para hacer una historia del África negra. ¿Sí? Claro, la historia del África antigua, ¿a qué se refiere? Egipto, toda el África mediterránea, Etiopía, y se acabó. El resto no se sabe absolutamente nada, ¿no? No tiene historia estos pueblos. Sí, claro, ¿cómo no tenían historia? ¿Cómo no tenían escritura esos pueblos hasta el siglo XIX entrado? ¿Me entiende? Nunca la tuvieron. Entonces, ¿cómo sabe usted su historia? Y por lo que se cuentan las tribus, ¿qué otra manera tiene? ¿Se entiende? No tenían otro recurso que hacer una especie de estudio etnográfico, ¿no? Recogiendo las tradiciones orales de las distintas tribus. La única manera de llegar a conocer algo de lo que ellos reconocían como pasado suyo. ¿Se advierte? Desde el punto de vista de la fuente formal, esto lo digo para que se advierta que hay también fuentes orales que a veces son las únicas disponibles, ¿no? Y son importantísimas. Bien. Lo mismo si el acontecimiento es muy próximo, usted entrevista a personas que han participado del acontecimiento, ¿no? Y claro, y recaba su testimonio. No hace falta que se lo haga por escrito, ¿no? Lo oye hablar y retiene lo que le contó, ¿no? Y puede tomarlo como un dato histórico, por supuesto, lógico, si es un testigo de los hechos. ¿Y qué son fuentes materiales? Eso, todo resto material de la historia, o sea, del pasado humano, ¿no? Todo resto material del pasado humano. Eso es fuente material. ¿Por qué meramente material y no formal? Porque es un dato en potencia en realidad. Porque no se hace dato histórico hasta que usted no lo describe, o sea, hasta que no le hace llegar una palabra que le dé significado. ¿Se entiende? Ya, por ejemplo, si yo lo nombro como lo que es, esto es un resto humano, o esto es un resto de un cuerpo humano, ¿no? ¿Está claro? O esto es un fragmento de una vasija. Al nombrarlo, usted ya le está dando una entidad que de suyo no tiene, ¿no? ¿Está claro lo que digo? Tiene un pedazo de barro ahí, esto es un fragmento de una vasija, perfecto. Ya lo identificó, ¿no? Ya lo elevó a la esfera de la palabra humana, al resto material, le dio forma. ¿Se entiende? Fíjense que eso a veces es hasta una cuestión histórica, ¿no? Usted se encuentra con las pirámides del antiguo Egipto faraónico. ¿Y qué es eso? Es una pirámide. Pirámide lo nombra de una manera puramente extrínseca, ¿no? Tiene forma de pirámide. Sí, es la forma que tiene. Usted decía, me encontré ahí con un cubo, con una pirámide, ¿sí? Con una cosa redonda, no va más allá de eso, ¿no? Me encontré con una cosa redonda. Muy bien, perfecto. Me encontré con una pirámide, ¿no? ¿Pero y qué es la pirámide? Hasta que usted no le puede dar un nombre que precise su significación, el resto material, ¿qué le dice? Y ven que esa gente era capaz de construir eso, perfecto, sí. No mucho más, ¿no? La fuente material usted le puede sacar informaciones a la fuente material también, claro que sí, ¿no? Le puede servir para establecer una cronología, por ejemplo, ¿no? En algunos casos, en otros no. Es decir, hay restos materiales que se pueden datar, ¿no? Ahí vienen los métodos de datación, ¿no? Como el carbono 14, por ejemplo, ¿no? Que es solamente con hallazgos que sean materia orgánica, ¿no? No a las piedras de las pirámides, por ejemplo. En cuanto son piedras, no le van a decir a usted propiamente la edad que tiene, ¿no? Salvo que tengan incrustado algún resto orgánico que usted pueda analizar, pero hay que ver si esa piedra, eso ya no le dice el momento histórico en que se construyó la pirámide, porque la piedra esa
ese resto orgánico lo puede tener de miles y miles de años antes de haber sido extraída, cortada y usada para hacer la pirámide. ¿Está claro lo que digo? Los restos materiales básicamente son o propiamente del hombre, es decir, restos físicos, antropológicos, ¿no? O restos culturales, como se dice, ¿verdad? Es decir, cosas producidas por el hombre. Y si no, son cosas naturales vinculadas al pasado humano, como puede ser los restos de un acontecimiento meteorológico o geológico, ¿se entiende? La lava volcánica de Pompeya, para poner un ejemplo. ¿Está claro? ¿Es un resto material o no? Claro, sí. Que unido a los restos humanos y a los restos culturales, le da a conocer a usted que ahí hubo una erupción volcánica que terminó con Pompeya y Herculano, ¿no? La excavación arqueológica de todo eso se hizo entre el siglo XVIII y el XIX, ¿sí? Pero los historiadores sabían que había habido una erupción volcánica, ¿no? Porque las fuentes formales de la antigüedad romana lo informan ampliamente, ¿sí? Que la ciudad de Pompeya y el conjunto de villas de Herculano Herculano era una especie de lugar de veraneo de lujo, ¿sí? Pompeya era una ciudad, pero Herculano era un conjunto de villas lujosísimas, ¿no? De viles romanas, de casas de veraneo, de casas de campo lujosas, ¿no? Fue destruido por la erupción del volcán Vesubio, ¿no? Ahí está uno de los testimonios más impresionantes, es el de Plinio el Joven, que cuenta cómo su tío Plinio el Viejo se muere como víctima de su curiosidad, ¿sí? Porque Plinio el Viejo se quiso acercar tanto a ver qué pasaba con la erupción, que terminó liquidado por la erupción, ¿sí? Estaba en un barco frente a Pompeya, pero se hizo bajar un botecito para se acercó, el sobrino lo veía desde el barco, se acercó hasta que ya no lo vio más y ya no lo vio nunca más, porque Plinio el Viejo se murió en la erupción del Vesubio. Plinio el Viejo es un famoso autor, el famoso autor de la historia natural, ¿no? Un hombre curiosísimo, de intereses muy variados. Y Plinio el Joven también es conocido. Plinio el Joven es muy conocido en la historia eclesiástica porque Plinio el Joven le envió una consulta al emperador, siendo gobernador de la Bitinia, ¿no? En el norte de lo que hoy día es Turquía, sobre el Mar Negro, de Bitinia, siendo gobernador de Bitinia, le manda una consulta al emperador Trajano preguntando qué hay que hacer con los cristianos. ¿Sí? Estamos a fines del siglo I, comienzo del siglo II de la era cristiana, ¿sí? El imperio de Trajano. Y le pregunta qué hay que hacer, si hay que perseguirlos o no hay que perseguirlos. ¿Los tengo que detener o no los tengo que detener? ¿Sí? ¿Los tengo que meter presos o no? Para decirlo en lenguaje actual, que es incorrecto, porque ¿los tenía que detener para procesarlos o no? No tiene duda, lo cual muestra que la situación jurídica no era del todo clara, ¿sí? Lo que se llama el Institutum Neronianum, o sea, el presunto edicto de persecución dictado por Nerón, o no era del todo claro o no había sido debidamente refrendado, es decir, tenía dudas jurídicas Plinio el Joven. ¿Qué hay que hacer? ¿No? Y Trajano le da una respuesta que es jurídicamente de lo más oscuro que se pueda pensar, porque le contesta: si alguien los denuncia, vaya y deténganlos, si no, déjelos en paz. Lo cual no se sabe, es decir, si usted se atiene a esa respuesta, ¿existe el edicto de persecución o no? ¿Es ilícito el culto cristiano o no? Porque si está prohibido por la ley, tiene que perseguir la autoridad pública al que viola la ley, ¿o no? Pero pareciera que acá lo convierte en una especie de delito solo si hay denuncia contra alguien, ¿no? Y si no, déjelos en paz. Esa es la respuesta de Trajano. Sibilina respuesta de Trajano al joven Plinio el Joven. Pues esto ya me fui del tema. Pero fíjese, ahí usted tiene documentos, ¿no? Fuentes
Yo he mencionado dos fuentes ahí, ¿no? ¿Cuáles son? Son dos escritos oficiales. Un gobernador le envía al emperador una consulta. ¿Está claro? Sobre una cuestión poco clara. Y el emperador le envía lo que se llama el rescripto, que es un documento oficial de respuesta a una consulta oficial. Esto para la mente romana son documentos de alto valor jurídico, ¿sí? No se puede poner cualquier cosa ahí. Por eso el valor que tiene el documento, ¿no? ¿Se entiende? Cuando un gobernador hace una consulta, no es una consulta, no es que le escribe una cartita, che, Trajano, ¿qué hago con estos cristianos? No, le envía una consulta pública formal, que el otro está obligado a responder, precisamente porque es una consulta pública y en forma, ¿se entiende? Y el otro le envía la respuesta de la misma manera, ¿no? El rescripto. Bien. Hay fuentes, dentro de las formales, las fuentes, fíjate, acá tenemos al distinguir estos dos tipos de fuentes, las materiales y las formales, aparecen las dos grandes disciplinas auxiliares de la historia, que son la filología por un lado y la arqueología por el otro, ¿sí? La filología, ¿con qué tiene que ver? Con el manejo de la palabra, ¿está claro? Entonces, sin el fundamento filológico, el historiador carece de rigor a la hora de manejar los documentos. ¿Está claro lo que dije? Sin el instrumento filológico carece de rigor a la hora de manejar los documentos. Si usted quiere manejar estos dos documentos que acabo de nombrar, tiene que saber latín, ¿o no? Y porque están escritos en latín, mijo. Más aún, tiene que conocer el latín jurídico, porque son documentos jurídico-políticos. ¿Está claro o no? Y si no, tiene que consultarle a un filólogo que lo maneje. Se ve lo que digo, ¿no? Y si usted quiere conocer algo de la monarquía china en la época de las primaveras y de los otoños, ¿no? Tendrá que aprender el chino de esa época para poder leer los documentos. ¿Se entiende? Y si no es historia de primera mano, ¿no? Sino que depende, de un traductor que estudió esos documentos, los tradujo del chino a lo que sea, ¿sí? Del chino al español, al inglés, al alemán, al francés, habrá que ver, ahí hay un paso, y yo manejo el documento en esa otra lengua, que hay que ver hasta qué punto es fiel, ¿no? Cualquiera que haya hecho alguna vez el trabajo de cotejar un texto original con su traducción sabe que ese dicho itálico de traduttore traditore es una sentencia de lo más verdadero que puede haber en el mundo, porque aunque no quiera, en algún momento el traductor hace zafarrancho, ¿sí? Por más que se esmere, ¿sí? Llega un momento que su lengua no le da para decir lo que tiene que decir, ¿no? Y la otra disciplina es la arqueología, porque para manejar los restos materiales, ahí está el arqueólogo, ¿no? ¿Se entiende? Que es el que los halla, el que los cataloga, los clasifica, todo eso. Bueno, muy bien. Pero el historiador, que se tiene que apoyar en estos dos pilares, digamos así, tiene que hacer a su vez su tarea propia, ¿no? Porque estos le presentan las fuentes y en todo caso le ayudan a utilizar las fuentes, pero la utilización de las fuentes la hace él, no la hace ni el filólogo ni el arqueólogo. Las fuentes formales se pueden clasificar de distintas maneras. Yo he puesto acá nada más que dos cosas para recordarles, una las literarias y otra las documentales. Esta es una distinción hasta cierto punto problemática, pero en principio fácil de entender. Si yo quiero investigar la historia de la guerra del Peloponeso, ¿no? Hay una obra literaria que narra la guerra del Peloponeso, escrita por Tucídides. Eso es una fuente ¿cómo para nosotros? Es una fuente literaria, ¿está claro? Cualquier obra que pertenezca a la tradición literaria de un pueblo histórico, a partir de su composición pasa a ser fuente literaria. ¿Está claro o no? Una fuente literaria. En cambio, cuando se habla de fuentes documentales, se refiere a todo escrito
que sin procurar informar acerca de un hecho histórico, da testimonio de él. ¿Está claro? No es una obra literaria escrita acerca de este hecho histórico o que lo nombre o que lo comente, sino que es un documento porque es un texto escrito sin intención de historiar. ¿Se advierte lo que digo o no? Como esos que mencioné yo recién de la consulta de Plinio y el rescripto de Trajano. No hacen tarea literaria ahí, ninguno de los dos. ¿Está claro lo que digo? Por supuesto que escriben en un estilo determinado, una lengua determinada, sí, pero no están haciendo obra literaria. Eso es una fuente documental. ¿Está claro lo que digo, no? Ajá. Dije que esto puede plantear problemas, esta distinción, que en principio es nítida, ¿no? En principio es claro. Si yo leo una crónica de los reyes de Asiria, eso es una fuente literaria. ¿Está claro? En cambio, si me encuentro con una inscripción ocasional en un mojón que da cuenta de algún hecho histórico, eso no es una fuente literaria, es una fuente documental. ¿Está claro? Las inscripciones en general se consideran fuentes documentales. Toda clase de instrumento administrativo también se considera fuente documental. Ahora, para acontecimientos más recientes, porque voy a mencionar algo que no es una creación de los últimos 3 siglos en la historia humana. Para acontecimientos más recientes podemos tener como fuente, por ejemplo, los textos periodísticos. ¿Sí o no? ¿Y esos qué son? Son fuentes documentales, o más bien fuentes literarias, y más bien, ¿sí? Eso ya es una literatura, es un género literario determinado, ¿sí? Es la literatura periodística, ¿está claro? Una literatura con sus reglas propias que hay que estimar según esas reglas propias que constituyen el género y las especies del género, ¿sí? Desde un ejercicio serio y responsable hasta el libelo más amarillista, ¿está claro? Lo cual cubre un amplio arco, ¿no es cierto? Lo mismo puede pasar con el que hace profesión de ser historiador, ojo, ¿eh? Hay historiadores sumamente rigurosos y hay historiadores que son de espanto, ¿está claro? Fuentes literarias, fuentes documentales, las fuentes documentales son de gran interés, ¿por qué? Y porque ahí no hay alguien que está tratando de narrar los hechos, ¿no? Sino que espontáneamente puede dar testimonio de aspectos de la realidad que en la otra esfera pasan desapercibidos, ¿no? En la literaria. Ahora, la literatura no solo vale en cuanto a literatura historiográfica, porque ahí habría que distinguir, las fuentes literarias son las historiográficas, es decir, obras que hacen historia, ¿no? Y cualquier otro tipo de literatura que puede contener datos históricos. ¿Se advierte eso o no? Bien. Pero también hay que calibrarla según el género, hay que advertir si el dato histórico está transmitido con una intención determinada, por qué, para qué, si es ocasional, etc. Bien. Después hay fuentes primarias y secundarias, directas e indirectas, ¿no? La fuente primaria, esto ya se refiere a fuentes literarias documentales indistintamente, pero la fuente primaria es la que informa directamente del hecho que yo estoy investigando. ¿Se entiende? Primaria o directa. En cambio, es secundaria o indirecta la que, tratando de otra cosa, hace incidentalmente referencia a ese hecho que yo investigo. Se ve, ¿no? Si yo leo, estoy investigando, supongamos así, la historia de el reino de Israel, ¿no? En la antigüedad. Los libros de los reyes, ¿no? Y los libros de las crónicas son fuente directa, primaria, ¿está claro?
Ahora, si yo en las crónicas de los reyes asirios me encuentro que nombran a Israel alguna vez, ¿no? O en las crónicas o en los anales egipcios me encuentro nombrado a Israel, son fuentes secundarias, porque no tratan del pueblo de Israel, pero lo nombran aquí o lo nombran allá, o nombran en un acontecimiento que tiene que ver con el reino de Israel, aunque están haciendo crónica de los reyes egipcios o de los reyes asirios. ¿Está claro esto o no? Bien. Voy a saltear un poquitito lo que sigue, ¿no? Las fuentes formales y su estudio formal, porque no es solamente hallar las fuentes lo que tiene que hacer el historiador. El historiador necesita que esas fuentes hayan sido objeto de un estudio formal, o lo hace él o lo hace otro, pero ¿qué quiere decir un estudio formal de las fuentes? Primero, hay que saber de dónde procede la fuente, quién es el autor, en qué siglo está hecha la copia que yo manejo y cuánto dista del original. ¿Está claro? Todo eso lo hace una disciplina llamada diplomática, cuyas reglas fueron establecidas con rigor en el siglo XVII, ¿sí? Entre el XVII y el XVIII, ¿no? Ya, por dos monjes franceses benedictinos llamados Mabillon y Montfaucon, ¿sí? Eso se llama la diplomática. Diplomática porque estudia los diplomas. Se llama diploma a cualquier texto escrito sobre un soporte literario. ¿Está claro? Papel, papiro, pergamino, cualquier tipo de carta. Es un diploma. Usted toma el diploma, tiene que estudiar el material en que está escrito, la escritura que se usa, qué tipo de escritura, ¿no? Procurar la datación del diploma, la autenticidad del diploma, ¿sí? Esto es un decreto del rey Luis IX de Francia, San Luis. ¿Es un decreto de San Luis o no es un decreto de San Luis? ¿Está claro? Hay gente que se dedica a esto historiográficamente, ¿sí? A recopilar documentos y analizarlos para que queden dispuestos para que cualquier investigador que necesite esos documentos los tenga a mano, ¿no? El cartulario de la Universidad de París, por decir, ¿está claro? Desde el siglo XIII hasta el siglo XVI. O sea, todos los documentos relativos a la Universidad de París, desde sus orígenes hasta el siglo XVI, ¿sí? Eso lo hizo un fraile dominico llamado Denifle, ¿sí? Estudiosísimo. Editó con rigor todos los documentos, el cartulario de la Universidad de París. ¿Se entiende? Bien. Eso queda dispuesto para... ¿Usted quiere estudiar la historia de la Universidad de París? Bueno, ahí tiene los documentos primarios, ¿está claro? Ordenados, catalogados, estudiados, autenticados, con la expresión de las dudas acerca de lo que podían no ser auténticos, todo eso. ¿Se entiende? Bien. Ven, porque es una disciplina rigurosa la historia, ¿no? Cuando usted cita fuentes históricas, no puede citar cualquier cosa. Hay un estudio formal de las fuentes. ¿Se ve? Pasa por la diplomática y luego pasa por la crítica textual, literaria, histórica, que permiten dirimir el alcance del documento, si el documento es auténtico o no, como dije. ¿Está claro? Crítica histórica del documento, crítica textual, crítica literaria. ¿Cómo crítica histórica? Sí, crítica histórica, porque acá, bueno, pero el saber histórico presupone otro saber histórico. Usted está estudiando una cuestión y puede que otro saber histórico le ayude a dirimir si ese documento es auténtico o no es auténtico históricamente. ¿Está claro? ¿Se ve lo que digo? Porque usted, suponga, se quiere estudiar una cuestión histórico-teológica, ¿sí? El influjo del tratado sobre la jerarquía eclesiástica del autor que se autonombra como Dionisio el Areopagita en los teólogos latinos de los siglos 8 al 10. ¿Está claro? Muy bien. ¿Usted quiere estudiar eso? Es una cuestión histórica. Cuestión histórica. Bien. Usted tiene ahí un problema a investigar que hace la historia de la
de teología, del saber teológico, ¿no? Como ese influjo de un texto griego en teólogos latinos, ustedes tienen que plantearse la cuestión si lo leyeron en griego, si lo leyeron en latín, había traducción o no había traducción, entonces tienen que poder estudiar si hay traducciones o no hay traducciones, ¿está claro? Pero lo primero de todo sería decir, bueno, estos escritos, este escrito de la jerarquía eclesiástica, ¿de quién es? ¿No? Y entonces vienen los historiadores de la patrística, los patrólogos, y nos dicen, pero en realidad no es de Dionisio el Areopagita, es de otro autor. ¿Y por qué? Esto lo ponía como ejemplo de crítica histórica, ¿no? Bueno, porque hay un montón de elementos de contenido en estos textos que nos remiten a una datación que va entre fines del siglo V, comienzo del siglo VI. Por ejemplo, cuando escribe la liturgia, menciona hechos de la liturgia, de los ritos litúrgicos, que solamente pueden ser posteriores a mediados del siglo V. ¿Está claro? Que antes no están atestiguados para nada, después, a partir de ahí sí. ¿Se entiende? O cita el concilio de Calcedonia, y el concilio de Calcedonia fue en el año 451, entonces no puede ser un escrito del siglo I de la era cristiana. ¿Se da cuenta? ¿Se entiende? Eso es crítica histórica, ¿ve? Usted, por el contenido del texto, se puede dar cuenta si corresponde o no corresponde a la época pretendida, ¿no? ¿Se ve? Crítica literaria, crítica textual. La crítica textual, cuando usted maneja un documento, es una copia, ordinariamente. Claro, puede haber interpolaciones, puede haber lagunas, puede haber corrupciones. Ahí viene la crítica textual. Hay que editar el texto con el mayor rigor posible, ¿no? Usted toma, qué sé yo, el texto de la capitular de Carlomagno sobre las escuelas, ¿no? ¿Editado por quién? Usted maneja el original, ¿sí? O usted maneja una edición. ¿Se ve? La edición, si es crítica, estará hecha sobre todas las copias existentes, sobre el original, óptimamente, si existe el original, ¿está claro? ¿Y sobre el original hay que hacer una edición crítica? Sí, porque el original puede presentar dificultades de lectura. Esta partecita está borrada. ¿Y qué hacemos? ¿Hay alguna copia para saber lo que decía acá? Entonces buscamos copia, ¿sí? Y la copia dice algo, y la cotejo con el original, ¿podría ser esto lo que dice? ¿Y todas estas palabras entraban acá? ¿O no? ¿Y estas huellas que se leen corresponden a la palabra que figura acá o no? Y ahí viene. Pero eso es crítica textual, ¿está claro? Cuando tenemos copias y copias de copias, sin el original, la crítica textual es más problemática todavía, pero es lo que se hace ordinariamente con todas las fuentes literarias, ¿no? Si yo quiero manejar a Tucídides para la historia de la guerra del Peloponeso, lo que hace todo historiador griego, porque si no, no sabemos nada de la guerra del Peloponeso. ¿Está claro? Hallazgos materiales tiene alguna poquita cosa que no le dicen absolutamente nada del decurso de los acontecimientos, ¿no? Si usted quiere estudiar la historia de la guerra del Peloponeso, tiene que ir a Tucídides. Pero Tucídides, que tenemos el original de Tucídides, pero de ninguna manera. Lo más antiguo que tenemos son copias bizantinas del texto de Tucídides. Tucídides escribió en el siglo V antes de Cristo. ¿Está claro? Y las copias más antiguas que tenemos son del siglo 8 o 9 de la era cristiana. ¿Sí? Entre eso, el texto fue copiado, con copias que no conservamos, ¿sí? Que se han destruido. Por ahí aparece un hallazgo maravilloso de algún fragmentito suelto, de algún papiro que contiene tantas líneas de este texto, ¿sí? Bien. Hace poco se halló un papiro homérico antiguo, ¿no es cierto? Pero lo mismo pasa para Homero. El conjunto de las obras de Homero lo tenemos copiado en el siglo IX de la era cristiana. Y a partir de ahí hay diversas copias. El que quiere hacer una edición crítica tiene que hacer cotejar todas las copias y tomar la lectura más rigurosa posible, por reglas de lo que se llama la crítica
textual, otra disciplina, otro arte complejísimo. Diplomática, crítica textual, crítica histórica, crítica literaria. Los documentos han de pasar por toda esta criba, ¿se entiende? Y después el historiador los da de usar con la debida cautela, con el debido rigor. Bien. Esto por lo menos sirve para advertir, ya termino, sirve para advertir una cosa. Yo lo dije de entrada muy en abstracto y lo dije en la primera clase. Para que una disciplina sea rigurosa, ¿tiene que seguir determinadamente el método de cualquier otra disciplina? No, señor. ¿Se entiende esto? La matemática tiene su propio rigor, pero el rigor de la matemática no es el rigor de la historia. ¿Estamos? La historia no es rigurosa. ¿Cómo no va a ser? Es una disciplina de un rigor extraordinario, si se la hace seriamente, y de una dificultad enorme porque incluye varios rigores combinados. ¿Se entiende lo que digo? Bien. Bueno, pero voy a saltear un poquitito esto y voy a... las fuentes materiales también hay que discernirlas, criticarlas, describirlas, datarlas, catalogarlas, hacer el análisis material, todo eso. Bien. Cuando hablemos de la arqueología, en clase próxima nos detendremos un poco. Sí quiero decir una cosa sobre los juicios y termino. Porque en la parte judicativa, que es el segundo momento fundamental, el primero es el heurístico, hallar los documentos, las fuentes de las que partir, ¿no? Lo más completo que sea posible, lo más rigurosamente estudiado que sea posible. Bien. De ahí partimos para fijar los hechos. Pero ahora viene a hacer juicio, es decir, pasó esto otro. Tiene que narrarnos el historiador, ¿o no? Y para narrar tiene que hacer juicios. Para describir tiene que hacer juicios, ¿no? Y ahí es donde aparecen los problemas más serios del rigor histórico, porque lo otro, comparado con lo que viene ahora, lo otro es facilito, Comparado con la dificultad de esta otra parte, la parte del momento heurístico es campo orégano, como diría el español, una cosa fácil de transitar, ¿está claro? Ahora viene el berenjenal, ¿sí? La parte difícil viene ahora, porque, fíjense, usted es un juicio histórico, pone los hechos. Yo voy a poner algún ejemplo nada más acá. Los hechos, ¿no? Entonces, bueno, vamos. Si usted quiere hablar de los hechos, lo primero que tiene que hacer es darle un nombre al hecho. ¿De qué voy a hablar? Voy a hablar del feudalismo. Y si usted va a hablar del feudalismo, ¿de qué tiene que hablar? Para hablar del feudalismo, ¿usted qué necesita? ¿Un historiador de qué siglos? Y de los siglos medievales, diría alguien. Dejemos de lado esa denominación, ya tenemos otro problema ahí. Los siglos del siglo X, del siglo IX, X, XI, XII. Mire, no, vea que no. Porque feudalismo es un término que no aparece antes de fines del siglo XVII, principios del siglo XVIII. En cierta literatura de esa época. Y con un sentido despectivo y casi caricaturesco. ¿Está claro lo que dije o no? Feudalismo es un rótulo ideológico para descalificar ciertas realidades, ¿no? Ideológicamente, insisto, que aparecen en la literatura, primero de los que podríamos llamar ideólogos del absolutismo monárquico y después de la Revolución Francesa. Toda literatura políticamente interesada que quiere descalificar una manera de organización social bajo el mote despectivo de feudalismo. ¿Se entiende? Si usted quiere hacer historia del feudalismo, es historia de una ideología en realidad. Otra cosa es si usted quiere hacer historia del hecho feudal. O como diría Ganshof, de la feudalidad, la feudalité. ¿Sí? No hay feudalismo, hay feudalidad, dice él. Y tiene razón, que una cosa es el feudalismo, una ideología, que después otros presuntos historiadores posteriores proyectan sobre 1000 años de historia, es la época feudal. Por ejemplo, para Marx y para los historiadores marxistas clásicos, ¿la Edad Media qué es? La época feudal. Y el feudalismo, que es un sistema económico. Uno de los grandes sistemas económicos que ha habido en la historia de la humanidad, ¿sí?
Después de la economía esclavista, viene la economía feudal. Y después la economía capitalista. ¿Está claro? ¿Se ve? Es una etapa de la historia económica universal, ¿no? El feudalismo. Eso es historia, no, eso no es historia, no tiene que ver con la historia. Eso es, de nuevo, ideología ahistórica. Si usted quiere estudiar derecho feudal, usted tiene que empezar a estudiar en los documentos qué es un feudo. ¿Sí? Ve como si los juicios constan de palabras. Ahora, si las palabras que usamos no sabemos lo que significan, ¿qué juicio riguroso podemos hacer en historia? Entonces, la creencia de la definitiva fue una lucha de poder entre el papado y el imperio para ver quién prevalecía, la iglesia o el Estado. Juicio, eso es un juicio presuntamente positivo de un hecho, descriptivo, ¿no? Después investiga las causas. Todo. Usted ya asumió una serie de categorías ahí que, si usted parte de los documentos históricos, son inviables. Te hablo de la iglesia y del Estado, ¿en qué sentido? Usted está hablando de segunda mitad del siglo XI, comienzo del siglo XII. ¿Existe el concepto de Estado moderno o el concepto de Estado posterior a la Revolución Francesa, que es el que manejamos hoy día? Para nada de nada. No existe. ¿Existe un conflicto de poder entre la iglesia y el Estado? ¿O eso es más bien la proyección de una situación posterior sobre aquellos siglos? ¿Se entiende lo que planteo o no? Cuando esto es un juicio descriptivo de la realidad histórica, ¿es realmente descriptivo? Este es el problema que hay que advertir. Ven que ahora se pone más difícil el asunto. ¿Cómo hace usted para detectar cuando lee un libro de historia qué es riguroso y qué no es riguroso ahí? ¿De qué está hablando el historiador? ¿Está hablando de su mente o está hablando de los hechos? El hecho feudal es de una enorme complejidad. Usted tiene que estudiar todos sus componentes, como dije hace un rato, la institución del beneficio, la institución del vasallaje, que en origen no tiene nada que ver con el beneficio, una cosa distinta. Después, cómo se combinan entre sí la feudalidad y el vasallaje, o sea, la institución feudo-vasallática. ¿Dónde funciona? ¿Cómo funciona? Diferentemente en un lugar que no tiene todos los documentos, ¿se da cuenta? Todo eso está documentado porque son instituciones jurídicas, todas. ¿Cómo jurídicas? No es que pasamos... La Edad Media no tiene derecho, más de que derecho consuetudinario, no existe. Usted se da cuenta que se dice tales disparates, ¿no? Cuando en todos los siglos de lo que se llama Edad Media hay una continuidad profunda y una complejización del antiguo derecho romano como derecho romano cristiano y con instituciones propias, ¿no es cierto? Que están todas documentadas. Usted tiene los textos, los diplomas, los documentos. ¿Está claro? Cuando usted establece una relación feudal o vasallática, es un acto público y hay un notario que atestigua, ¿sí? Así que hay montones de diplomas sobre el hecho feudal y sobre el hecho vasallático y sobre el hecho feudo-vasallático. Pero hay que estudiar eso para empezar a entender de qué se trata. ¿Se ve? Bueno, suficiente. Y si vamos a los juicios explicativos, peor, porque los juicios explicativos, además de el rigor conceptual, exigen rigor argumentativo. Acá es donde entra para explicar hay que argumentar, ¿sí? Acá el historiador tiene que saber lógica y aplicarla con el rigor adecuado para precaverse de cualquier falacia, ¿sí? No solo formal, sino material. ¿Está claro? Y no argumentar de manera que ni siquiera es aceptable para la racionalidad humana bien cultivada. Además de tener un rigor material para establecer relaciones, causas, dimensiones, todo eso que es vincular en una perspectiva de conjunto hechos diversos y las relaciones entre esos hechos. ¿Se ve? Eso es dificilísimo de hacer con rigor. Cuando usted quiere tomar un hecho aislado y ponerlo en relación con otro, las relaciones las tiene que entender con rigor. No puede relacionar cualquier cosa, porque a usted se le ocurre. Yo puse un ejemplo acá para el rigor de la argumentación, porque me llevaría mucho tiempo. El caso de Lutero, sus doctrinas, sus acciones y sus efectos, ¿no? Estamos leyendo los sábados de la tarde ahora, con quienes nos reunimos habitualmente a leer, una biografía de Martín Lutero escrita por un gran historiador español, historiador de la Iglesia, llamado Ricardo García Villoslada, sacerdote jesuita.
que escribió una historia de la Iglesia Católica general, que son 4 tomos, y tiene una biografía de Lutero en 2 volúmenes, que es un trabajo historiográfico realmente impresionante, partiendo de documentación de primera mano y manejada con extraordinario rigor, ¿no? Como hace siempre este historiador cuando estudia un tema particular. Tiene una biografía de San Ignacio también que es un monumento. Pesadísima para leer, porque cada página tiene así de texto y así de notas, y en las notas le trae los textos documentales en cualquier lengua, la que venga, ¿sí? En castellano, en francés, en alemán, en latín, lo que caiga. Bien. Pesadísima. Además no se esforzó literariamente para nada. En esta de Lutero sí, hace un esfuerzo literario y está muy bien escrita, pero la de San Ignacio es un bodoque, pero magnífica, historiográficamente es espléndida, porque usted tiene ahí toda la documentación fundamental sobre la vida de San Ignacio, toda, bien. Usted quiere relacionar hechos distintos del personaje Lutero, es una cosa complicadísima, ¿sí? Cómo se combinan sus hechos mentales, en la evolución de su pensamiento teológico, pseudo-teológico, cómo se va apartando cada vez de la fe y por qué, ¿sí? ¿Qué relaciones tiene con otras personas? ¿Quiénes se le oponen? ¿Quiénes lo apañan? ¿No? Y eso tiene que ver en el desarrollo de los conocimientos, por supuesto que sí, porque si no hay quien lo apañe, quien lo defienda y quien lo proteja, es un personaje que empieza a aparecer en determinado momento como un personaje que rompe con la unidad de la fe, ¿se entiende? ¿Y que lo apañan? ¿Por qué lo apañan? ¿Por qué lo protegen? Si usted quiere empezar, y después hay acontecimientos más lejanos a su entorno, él vive en el Ducado de Sajonia, en parte, en uno de los ducados de Sajonia que hay en la Alemania de esa época, ¿no? Con sus condicionamientos políticos y culturales propios, todo eso hay que relacionar también, forma parte de una congregación reformada de la familia de los frailes agustinos. Miren, una cosa que suele decirse vulgarmente, Lutero era un reformador porque quería la reforma de las costumbres de la Iglesia, la purificación, la Iglesia estaba corrompida, ¿no? Si uno va al hecho concreto, Lutero ingresó como fraile en una rama de la orden que estaba reformada. Eran los que estaban poniendo en marcha el reformismo católico, ¿está claro? Era una rama austera, rigurosa, reformada, que promovía la reforma también en las costumbres del pueblo. ¿Y él contra qué reacciona? ¿Contra la falta de reforma? No, reacciona contra la reforma. Su reacción es contra la reforma. Él tilda de herejes a los frailes reformados. Los llama pelagianos. Porque se creen que con sus obras se salvan. Con sus obras de piedad, con su contracción al ascetismo, con sus oraciones, ¿no? Él no es que procura cristianos más orantes, más fervorosos, más piadosos, como buscaba la reforma del siglo XV y la del comienzo del siglo XVI, ¿está claro? Él dice que eso está mal, ¿se entiende? Eso es lo que está mal. Si usted en el aire hace relaciones, bueno, Lutero reaccionó porque la Iglesia estaba necesitada de reforma. ¿Necesitada de reforma según quién? Según él. Pero que la reforma según él consiste en destruir lo que es la Iglesia, ¿está claro? ¿Qué reforma es esa? Ninguna. Reforma quiere decir restaurar la forma deteriorada o de alguna manera oscurecida o desfigurada, ¿no? Y lo que le hace es romper con toda la tradición. ¿Se entiende? Entonces no se explica. Mire, ni se explica lo que hace por el espíritu de reforma, porque él no reforma sino que destruye. ¿Está claro? Es una explicación insuficiente ya por el efecto, ¿o no? Yo me refiero al rigor conceptual de los argumentos, ¿no? Acá. Si usted quiere decir que lo que buscaba era reformar, y lo que él procuró durante décadas es, yo con esa iglesia no quiero tener nada que ver, y se refiere a la Iglesia Católica, a los obispos, a los concilios, todo, no le interesa nada. ¿Cuál es la reforma que busca? Ninguna reforma. Quiere algo que surge a partir de él. Si uno entra en su mentalidad es fácil de entender eso porque él
Y acá es el documento, ¿ves? Escrito de su puño y letra, una carta auténtica, usted aplica el método histórico, es una carta auténtica de Lutero, y el tipo dice: a mí no me interesa en absoluto lo que dicen los demás, nadie me puede corregir a mí, ni los doctores de todas las universidades de la cristiandad, ni los obispos, ni el Papa, ni los santos padres de la Iglesia. El único que está sobre mí es Jesucristo. Y yo soy la boca de Jesucristo. Listo, ¿qué explicación necesita usted? El contexto social, si la Iglesia tenía corruptelas o no tenía corruptelas, si los cardenales de Roma vivían lujosamente. ¿Qué tiene que ver todo eso con un tipo que piensa que él es la boca de Jesucristo y que Jesucristo le habla a la humanidad por él solo y nada más que por él? ¿Se entiende? Entonces, si usted parte de los documentos, ¿qué va a estar haciendo? Cavilaciones de si el contexto era este, el contexto era aquel, lo favoreció esto, lo favoreció aquello. En principio no tiene nada que ver con nada, más que con una corrupción que está instalada en su pensamiento. Cuando usted tiene un tipo que piensa así, ¿puede tener efecto su acción si alguien lo apoya? Evidentemente que sí, porque es una egolatría ya en el ámbito teológico, ¿no? Más aún en el ámbito de la fe. No es un profeta, es más que un profeta. Es la boca de Jesucristo. ¿Se da cuenta? Bien. Juicios positivos, juicios explicativos y juicios valorativos, dijimos, ¿no? Y por último viene la síntesis. Pero la síntesis de la clase la dejamos para la próxima, porque ya son las 1:05. Chao, hasta la próxima.